Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les quiero dar la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas, donde hoy contamos con Asunción Taboada. Les voy a explicar brevemente quién es. Es graduada en Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación por la Universidad de Comillas, máster en Acción Humanitaria con especialidad en Migraciones. Ha trabajado con personas refugiadas en Malta con el servicio de jesuitas a refugiados y obtuvo la beca de jóvenes cooperantes de la Agencia Española de Cooperación, que la llevó esta beca a trabajar o le permitió trabajar en Etiopía, sobre todo con proyectos de género y desarrollo. Y ahora nada más y nada menos, se ocupa de una labor fundamental, puesto que es la responsable de acción humanitaria de Entre Culturas. Y con Asunción nos vamos a acercar hoy al trabajo que Entre Culturas realiza para proteger a la infancia migrante y refugiada, defendiendo sus derechos, entre ellos el derecho a la educación. Así decir proteger a la infancia migrante y refugiada puede parecer como algo utópico, ¿no, Asunción? Sí, parece un tema un poco allá arriba, ¿no? Pero bueno, intentamos aterrizarlo desde Entre Culturas. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues yo creo que como Entre Culturas, siendo parte de la Compañía de Jesús, tenemos una prioridad muy clara que es la educación, ¿no? Al final, bueno, por aterrizarlo en nuestro día a día, la Compañía de Jesús en España, una de las obras más grandes que tiene es la educación. Hay coles de los jesuitas en casi todas las provincias, universidades. Bueno, pues ¿cómo se aplica eso de la compañía en Entre Culturas? Pues lo mismo, para nosotros la educación es una prioridad, quizás en vez de en un cole en Madrid o en León, en un colegio en alguna ciudad en Chad o en Venezuela o en Bolivia. Para nosotros la educación es una prioridad y quizás tenemos una posición un poco peculiar, ¿no? Porque yo creo que cuando miramos a las emergencias o miramos al desarrollo, lo que es lo más obvio es decir, la gente necesita alimento, la gente necesita agua o necesita electricidad, porque son necesidades que se ven muy rápido y que es muy fácil entender cuál es la consecuencia que tiene no tener acceso a ello. Si tú no tienes alimento, te mueres. Pero parece que, si no tienes acceso a la educación, como que las consecuencias quizás no son tan visibles o no son tan obvias a corto plazo. Entonces, para nosotros el ser conscientes del impacto que tiene la educación en una sociedad a largo plazo y la capacidad transformadora que tiene la educación es algo que es nuestra esencia, ¿no? Y corre por nuestras venas y en nuestra médula. Pero ahora quiero que me concretes exactamente de qué forma lo lográis. Es decir, ¿por qué la educación en general es una cosa y dirigida a un objetivo tan complicado como puede ser a la infancia migrante y refugiada? Es otra, justo. Entonces, en contextos donde la infancia migrante y refugiada no tiene ese acceso tan sencillo a la educación, trabajamos como en 3 niveles, ¿no? Trabajamos con los niños y niñas, con los padres y madres y con los profesores. ¿Por qué? Porque para los niños es fundamental que podamos mantener la asistencia, es decir, entender por qué los niños y niñas en ciertos países dejan de ir al colegio. ¿Cuáles son las causas? Que hay una crisis económica, que hay una crisis social. Vale, ¿qué podemos ofrecer en su educación para solucionar eso? Bueno, pues igual, por ejemplo, en Siria no podían ir al colegio porque los niños y niñas por la mañana están trabajando porque los padres no tienen recursos para darles de comer. Entonces ofrecemos clases por la tarde. O durante el COVID vimos que la gente dejaba de ir al colegio porque las escuelas no tenían recursos para poner esos medios como mascarillas o el distanciamiento social que podíamos tener aquí. Pues lo que hicimos fue favorecer eso. Por otra parte, trabajamos con los padres y con las madres, porque si las familias no entienden que la educación es algo prioritario, no van a favorecer que esos niños y esas niñas refugiadas vayan a los colegios, porque hay otras prioridades. Entonces, acompañar mucho a las familias para que esa importancia de la educación sea algo claro y sea una prioridad también para ellos. Y luego, otra parte es que los profesores y profesoras que trabajan en nuestras escuelas también son víctimas de esas crisis que llevan a la infancia a estar refugiada, ¿no? Entonces, darle ese apoyo y esa motivación y esas herramientas para que las escuelas puedan funcionar, para que las escuelas se conviertan en espacios seguros a los que tanto los estudiantes como los profesores quieran ir. Entonces, como crear esos espacios de protección y que a los que la gente quiera ir, ¿no? Que se vea la educación como una oportunidad, que los niños y niñas lo vean como una oportunidad de mejorar su futuro y que sea algo que ellos hagan como propio.
De todas las situaciones a las que te has enfrentado, ¿cuál ha sido la más difícil? Es una pregunta muy complicada. Yo creo que el terremoto que hemos visto ahora en Siria es una situación extremadamente complicada. Al final, bueno, en Siria antes del terremoto, antes de que empezara la guerra, fíjate, el 90%, el 98% de la población tenía educación, médicos, ingenieros, que ahora están aquí, los tenemos en Europa, muchos de ellos. Ha llegado la guerra, ha llegado el terremoto y lo que hemos llegado a ver es que los niños y niñas, más del 50% de los niños y niñas de Siria no van al colegio, que esos son casi 3 millones de niños y niñas. Y más de esos es que no saben ni leer ni escribir. Un país que hace 10 años tenía una cultura riquísima, ahora mismo la gente que vive ahí, los niños y niñas están trabajando recogiendo la basura para poder conseguir 20 céntimos al día que darles a sus padres para poder comprar agua y pan. Entonces, cómo salir de esos ciclos que se generan es un desafío muy grande, justo, y al final es como que llueve sobre mojado, ¿no? Entonces, ¿y qué hacéis en esos casos concretos? Pues yo creo que un poco intentamos hilar con lo que te decía, ¿no? Ese favorecer que la educación se vea como algo necesario en todos los niveles de la sociedad. En el caso de Siria, por ejemplo, donde pues eso, la situación es muy complicada, pues porque las pocas escuelas que quedaron en pie después del terremoto ahora se han convertido en refugios. Entonces, en las ciudades en las que trabajamos, escuelas quedan poquísimas. Entonces, lo que estamos intentando hacer es, primero, hablar con las familias, hacer mucho acompañamiento a las familias, porque en momentos de crisis, cuando un padre o una madre ve que llega al final del día y no tiene que darle de comer a sus hijos, no piensa en el colegio. Piensan en poner a los niños y niñas a trabajar para conseguir algo de dinero y que puedan comer, y en las niñas casarlas, porque es la forma más fácil de esas necesidades obvias, ¿no? Como cubrirlas. Entonces, a darles mucho acompañamiento y facilitarles que puedan acceder a algún tipo de educación. Entonces, por ejemplo, en Siria estamos dando clases muy básicas de aprender a leer, aprender a escribir y matemáticas, porque son niños que igual tienen 14 años y no saben leer. Eso por una parte. Por otra parte, también adaptar mucho los horarios. Son horarios muy flexibles que tienen pues 3 horas por la tarde, 3 horas por la mañana. Entonces, les damos cierta flexibilidad para que puedan ajustarse un poco, porque por desgracia somos conscientes de que con las necesidades que hay no van a dejar de trabajar. O sea, en definitiva, para que vayan cuando pueden ir. Exactamente. Y luego, respondiendo un poco al terremoto, hemos visto que había muchas personas que estaban a punto de acabar la educación obligatoria, que podrían acceder a una educación superior. Sus escuelas están derruidas, no pueden ir a clase, entonces darles apoyo escolar para que puedan conseguir llegar un poco más lejos en sus estudios. ¿En qué medida Entre Culturas trabaja con otras organizaciones? Bueno, pues porque yo entiendo que ese trabajo de protección a la infancia no puede recaer en unas solas manos, sino que hace faltas muchas, ¿no? Entonces, ¿con qué organizaciones o en qué medida podéis trabajar con otras organizaciones no gubernamentales? Bueno, normalmente trabajamos con 2 de nuestros socios locales, que son como nuestros socios naturales, ¿no? Yo creo que son Fe y Alegría y el Servicio Jesuita Refugiados. Entonces, bueno, tenemos la suerte de poder contar con estos socios en casi todos los países en los que estamos presentes, y eso nos da una posición, yo creo que con mucha ventaja, ¿no? Porque al ser socios locales conocen a la gente, conocen el contexto, conocen el terreno y conocen muy bien las necesidades que tienen los estudiantes y las familias y los profesores allí. Entonces eso nos da mucha ventaja para dar un apoyo como muy, muy especializado. Quizá eso es más en la parte de cooperación, ¿no? De los proyectos más a largo plazo. En la parte de emergencias, que es lo que llevo yo, cooperamos siempre con otras 13 organizaciones que están por todo el mundo, principalmente en Europa, pero también en Estados Unidos, en Canadá y en Australia, que es la Red Xavier, que cuando hay una emergencia en la que una de las posibles respuestas es la educación, nos unimos todos, ¿no? Unimos esos esfuerzos de recaudar fondos, de intentar identificar cuáles son las líneas de acción y nos ponemos todos de acuerdo para que la educación sea, bueno, por ejemplo, en el caso de Siria o de Ucrania, la educación sea uno de los pilares fundamentales de nuestra respuesta. Y yo creo que luego en Entre Culturas también, quizás a través de la incidencia, por ejemplo, somos miembros de un grupo que es la INE, que es una red de agencias que están por todo el mundo, que trabajan en educación en emergencias. Entonces lo que hacemos es como hacer mucha incidencia, crear mucha conciencia en la sociedad y también en otras organizaciones no gubernamentales que también trabajan en emergencias, de que la educación es una parte tan importante como puede ser la salud o el acceso a los alimentos. Asunción, y supongo que tenéis especial atención en trabajar
dependiendo de las circunstancias y del país, ¿no? Os tenéis que adaptar. Justo, ¿Cómo se hace eso? Eso es, bueno, yo creo que hila un poco con el tema de los socios locales. Intentamos siempre entender muy bien las necesidades de la gente. Pues te comentaba, en Siria la situación es una, hay muchos niños y niñas que trabajan. Por ejemplo, en Ucrania, que estuvimos ahora hace poco, la situación es completamente distinta, porque Ucrania es un país que dentro de lo que cabe sigue funcionando más o menos y donde las necesidades de la población son totalmente distintas. A mí algo que me llamó muchísimo la atención cuando fuimos a Ucrania, precisamente en temas de educación, es que el gobierno de Ucrania lo que está haciendo es favorecer que todos los alumnos vayan al colegio, estén en Ucrania o en España, porque les favorecen las clases online. Entonces fuera decimos, qué bien, pues nada, todo el mundo puede ir al colegio. Luego, analizando la situación y hablando con nuestro socio local, decíamos, bueno, espera que no es tan fácil, ¿no? Porque claro, una persona refugiada de una zona cerca de Rusia que se mueve a Polonia probablemente no tenga un ordenador para seguir las clases. Entonces, una de nuestras líneas de acción ha sido favorecer el acceso a la tecnología para que la gente pueda seguir las clases. Eso lo planteas en el contexto en Siria y no tiene nada que ver. O, por ejemplo, otros de los desafíos que teníamos era, hay muchos niños y niñas, sobre todo muy pequeños, que vivían cerca de Rusia, por lo tanto iban a la escuela y hablaban ruso. Ahora han llegado a otras zonas de Ucrania en las que se habla ucraniano y claro, no son capaces de ir a clase. Entonces lo que estamos haciendo es dar clases de ucraniano para que no pierdan años de escolarización. Es decir, al final te tienes que adaptar a... Justo, entender mucho el contexto y a veces las situaciones son como de lo más disparatado, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo vamos a poner ordenadores y tal? Bueno, pues es lo que hace falta para que la gente continúe con su educación. Entonces, como que estar muy abierto y tener la mirada muy amplia de decir cuáles son las necesidades que tiene la gente en cada contexto. Bueno, y al día de hoy, ¿cuál es el mayor desafío a los que os tenéis que enfrentar a la hora de dar estas respuestas? Pues bueno, yo creo que si pudiera destacar quizás dos, tres, uno de ellos es que cuando hablamos de infancia refugiada, hablamos de familias o de niños, de niñas que no saben qué va a pasar mañana, ni pasado mañana. Entonces, pues asegurar la educación en un contexto tan cambiante, de tanta incertidumbre, es muy complicado. En Ucrania, por ejemplo, lo veíamos muy claro. Hay un centro de acogida que está como en el pabellón de deportes de una universidad, en el que hay familias que normalmente son mujeres jóvenes con niños pequeños, y hay gente que lleva allí 2 días y gente que lleva 3 meses. Y la gente llega allí sin saber, me voy a quedar aquí 1 día, 2 o 1 año. Entonces no ven que la educación sea una prioridad, porque como no saben si se van a quedar, si no, no tienen el tiempo, no tienen la energía de, vale, voy a centrarme en que mis hijos o mis hijas puedan ir al colegio. Entonces, bueno, nuestra línea de acción es un poco por esa parte, ¿no? El entender mucho que la incertidumbre en temas de educación es muy complicado. Si no me puedo comprometer a estar aquí 1 semana, ¿cómo me puedo comprometer a que mis hijos estén aquí 1 año escolar? Eso por una parte. Luego, que yo creo que transpira mucho de lo que he venido diciendo, ¿no? En muchas ocasiones la educación no es una prioridad para el contexto en el que trabajamos. Bueno, por las circunstancias políticas, sociales, económicas que se viven. Y luego, por otra parte, que hila mucho con eso, cada vez tenemos más crisis que duran más. Entonces, cuando un país está en una crisis que lleva muchos años, mantener la educación es algo muy complicado. Entonces, eso requiere de muchos recursos por parte de acción humanitaria, de cooperación, para poner en marcha escuelas o sistemas que permitan a los niños y niñas acceder a la educación. Entonces, ¿Qué aprendiste en Etiopía? En Etiopía aprendí muchas cosas. En tema de educación, es curioso, tuve la oportunidad de trabajar con alumnas de la universidad y hicimos un taller de arte, bueno, como una forma de expresar la violencia a través del arte, ¿no? Y ellas hablaban de la educación como parte del problema que hay en la sociedad etíope respecto a los derechos de la mujer, ¿no? Etiopía es un país en el que el tema de mutilación genital, tema de matrimonio infantil es algo que está a la orden del día, ¿no? Y ellas hablaban de cómo en la escuela, desde pequeñas, se les había inculcado bueno, eres una niña, tienes que aguantar, si te tratan mal, tienes que aguantar, tu labor es que tu marido o tu padre sea feliz y tienes que trabajar por ello. Entonces ellas decían, es que a mí me han educado en eso, entonces ahora ¿cómo cambio ese chip?, ¿no? Entonces hablaban, volviendo a esto, de la importancia de la educación y de una educación que ponga en valor los derechos de la persona, ¿no? ¿Y en Malta?
En Malta aprendí que hay mucha gente que quiere aprender. Recuerdo un chico con el que luego trabajé... Porque en Malta estuvisteis en los campos de refugiados. Justo, en los centros de detención. Entonces en Malta, cuando los refugiados llegan a Malta, se les pone en lo que se llama un centro de detención, que para que os hagáis una idea de la situación, hablando con gente que está allí, decían que cuando llegaban a Malta no sabían si estaban en Malta o estaban de vuelta en Libia. Entonces decían que no tienen acceso a nada. Pues muchas tenían, les daban la comida en estos tuppers de plástico que tienen la tapa de cartón. Pues la tapa de cartón la cortaban y entonces pues había gente de Nigeria y les escribían palabras en inglés para aprenderlas. Entonces hacían como las flashcards que te haces tú cuando estás estudiando con palabras en inglés. Fíjate las ganas que tiene mucha gente de aprender y de mejorar en su vida, que incluso estando en un sitio en el que las condiciones son terribles, cómo usan la imaginación, ¿no? Los pocos recursos que tienen para decir, es que yo quiero aprender inglés, estoy en Malta, me están hablando en inglés, yo vengo de Costa de Marfil, hablo francés, quiero defenderme, quiero aprender y quiero ser mejor, ¿no? La importancia que tiene el acceso a la educación, a aprender, para tener una vida mejor. Bueno, a mí me sorprende, me congratula tu energía y tus ganas de cambiar las cosas. Muchas gracias, Asunción, por contarnos ese trabajo tan importante, tan fundamental que hace Entre Culturas en pro de la infancia refugiada, y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y nos encontramos aquí la semana que viene. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.